Oh, sí, quería terminar temprano, no se nos está dando rápido el tiempo. Ahora sí, terminaremos. Nos está pidiendo la presión en A fácilmente, ¿no? Y además nos pide presiones manométricas. Cuando decimos presiones manométricas, presiones hidráulicas también se llaman, presión hidrostática, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la presión sabemos que es sin considerar la presión atmosférica, ¿no? Presión es igual a densidad, gravedad por altura, sin considerar la presión atmosférica. O sea, esto no lo consideramos. Bien, entonces hasta ahí densidad, gravedad por altura. La densidad del aceite nos dan como dato, dice que es 790 kilogramos metro cúbico. Hasta ahí conocemos. Bien, entonces, para la presión en A va a ser igual a densidad en A, perdón, densidad del aceite. Gravedad es una constante por la altura. ¿Pero qué altura va a ser? Esta alturita que estoy pintando de color rojo. Estito, ¿no es cierto? Es la altura desde la superficie del aceite hasta este nivel superior de la madera. ¿Esta altura cuánto va a ser? A ver, miren aquí. El lado de la madera dice que era 10 centímetros, ¿no es cierto? Es de dato, es 10 centímetros. Y dice que está sumergido una parte en el agua y esa parte es 1.5 centímetros. La parte que va a estar en el aceite va a ser 10 menos 1.5 centímetros. 10 menos 1.5 nos da 8.5 centímetros, ¿no? Entonces, toda esa parte desde aquí hasta aquí abajo tal vez hubiese sido mejor hacerlo más grande el gráfico, pero bueno, hasta ahí dice que va a ser 8.5 centímetros, ¿no es cierto? Lo que queda. Bien, pero dice aquí ya por datos del problema, desde aquí, desde esta interfase hasta la superficie del aceite son 10 centímetros. Entonces todo esto que nos ha quedado es 1.5 centímetros. ¿No es cierto? Hasta ahí simplemente son propiedades geométricas. Entonces, la altura había sido, entonces la altura H1 le pondremos, o bueno, la altura para el inciso A, digamos. Bueno, H1. Entonces, la altura H1, eso ya del gráfico de propiedades geométricas, hemos visto que es 1.5 centímetros. 0.015 en metros, ¿no? Bien, entonces ya conocemos la densidad del aceite, gravedad, altura, ya fácilmente podemos determinar la presión en A. Eso es densidad del aceite 790 por 9.81 por la altura que es 0.015. ¿Listo? Dice que la presión en A son 116.2485 pascales. Bastante pequeña la presión, ¿no? Esto es presión pero manométrica, ¿ya? O sea, no estamos considerando la presión atmosférica, simplemente la presión hidráulica o, bueno, presión hidrostática ejercida gracias a este nivel, bueno, a este espacio de aceite que hay sobre la madera, ¿no? Bueno, simplemente sería esto, ¿no? Entonces, hasta ahí pondremos solución al inciso A. Ahora sí, inciso B. Inciso B nos pide la presión en B. Aquí, otra vez, bastante fácil, pero aquí ya hay unas cuantas complicaciones. Hasta aquí, pausa el video. Bien, inciso B nos pide la presión en B. Bueno, aquí simplemente es como las partes de ejercicios de presiones, ¿no es cierto? A ver, miren, yo podría darme, este era el punto A, ¿no es cierto? Este era el punto A y este es el punto B. Bueno, un punto intermedio que sea la presión de interfase, ¿no? Una presión en este punto I. Bien, entonces la presión en B va a ser la presión desde A hasta ahí, la presión hidráulica desde A hasta ahí, una presión ejercida por el aceite, más la presión ejercida desde este punto, más este agua, ¿no es cierto? La presión ejercida por este nivelcito de agua. ¿Cuánto vale esta distancia? Dice que vale 1.5, ¿no? Entonces, eso es para lo que me he copiado esta parte del gráfico. Nos haremos la parte geométrica de manera adecuada. Aquí dice que es una altura de 1.5 centímetros. Aquí nos ha quedado 8.5 y aquí nos ha quedado 1.5 igual. ¿No es cierto? Entonces, aquí está bastante fácil. La presión en B va a ser igual a, bueno, la presión ejercida por todo el aceite hasta el punto I. La presión en I, presiones manométricas, ¿no es cierto? Por eso no estamos contando la presión atmosférica. Más esta presión, ¿no? Esta presión de aquí hasta, desde el I hasta el punto B. Eso va a ser densidad, pero ¿con qué líquido estamos ejerciendo esa presión? Densidad del agua, water. Bueno, así lo ponen en otros libros también. Gravedad por la altura. ¿Y qué altura es? 1.5, ¿no? Entonces, eso en metros va a ser 0.015. Listo, entonces la presión en I no estaría faltando. La presión en B va a ser igual a la presión en I. La presión en I va a ser pues igual lo mismo, ¿no? La densidad del aceite, gravedad por la altura de aceite. Y la altura de aceite es pues como estamos desde arriba hasta el punto I son 10 centímetros. 0.1, ¿no? 0.1 y pues más densidad del agua, gravedad
por 0.015. De aquí todo ya son datos, solamente falta calculadora. Metiendo todos los datos a la calculadora, todo esto ya eran datos y pues nos sale el dato de 922.14 pascales. Entonces, aclaración, esto es la presión gracias al aceite y esta es la presión gracias al agua, ¿no? W de cuadro, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cito el inciso A, inciso B, ahora el inciso C, que es más interesante. Nos está pidiendo la masa del bloque y la presión, perdón, la densidad del bloque. Bueno, entonces aquí podríamos darnos una relación entre estos dos, ¿no? Porque parecen dos incógnitos, pero ya hay una relación entre estos dos. El volumen del bloque conocemos. El volumen va a ser igual a 0.1. Este es el lado, pero como estamos hablando de un cubo, va a ser al cubo, ¿no es cierto? Lado al cubo, y esto va a ser en unidades de metro cúbico. Bien, volumen conocemos. Pero la densidad del bloque es igual a masa de bloque sobre volumen de bloque, ¿no es cierto? Volumen de bloque. Bien, entonces aquí ya tenemos una primera relación que sea la ecuación número 1, si que no lo pueden llamar, es una relación que pues bastante sencillita. Ahora, necesitamos hacer seleccionamos esto, control C, control E, un diagrama de fuerzas sobre este ejercicio. Más chiquitito, ahí nomás. Bien, este bloque de madera, estamos grabando, ¿no? Este bloque de madera va a tener un peso, ¿no es cierto? Va a tener un peso en dirección hacia abajo. Entonces va a ser un peso hacia abajo que va a ser masa por gravedad. Después, empujes. No hay fuerzas externas, directamente empujes. ¿Y cuál va a ser el empuje? Esto es pues el ejercicio que quería resolver hoy día. ¿Cuál va a ser el empuje entre el aceite y el agua? ¿Un promedio entre densidades? Pues no es un promedio entre densidades. Va a haber un empuje sub 1 gracias al agua, pero el volumen desalojado del agua solamente va a ser este pedacito. O sea, el volumen sumergido también se llama, ¿no? Solamente va a ser este pedacito para el empuje gracias al agua. Este va a ser el empuje 1. Lo pondremos de color rojo para que se note mejor. Ese va a ser el empuje 1 gracias al agua. Que termina temprano, ya. Bueno, y otro empuje más gracias al aceite, que va a ser todo este volumen desalojado, todo esto de color rojo, que igual va a ser hacia arriba, ¿no es cierto? Va a ser un empuje 2, igual pasa por el centroide, va a ser un empuje 2 debido al aceite. No, simplemente es eso. Ahora, empuje 1 gracias al agua va a ser densidad del agua, gravedad por volumen desalojado. Pero el volumen desalojado del agua no es pues todo el volumen de la madera, es solamente un pedazo, ¿no es cierto? Volumen desalojado de agua y el empuje 2 va a ser igual a densidad del aceite, gravedad por el volumen desalojado del aceite. Bien, el volumen desalojado del agua va a ser igual. Pues bueno, ¿qué volumen estaba entrando aquí? A ver, propiedades geométricas, dice que era una alturita de 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, el volumen de esto va a ser el área, que es la parte de abajo, va a ser 0.1, porque pues el lado de este cubo era 0.1, la profundidad igual va a ser 0.1, entonces va a ser 0.1 por 0.1 por la altura, ¿no? Para calcular el volumen. ¿Pero qué altura? La altura que estaba solamente en el agua es 1.5 centímetros. En metros va a ser 0.015. Y dice que el volumen desalojado del agua es 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Listo? Y el volumen desalojado del aceite. Bueno, hay dos métodos, ¿no? Simplemente, bueno, podrían volver a calcular el volumen, o si no, es realizar la diferencia. La diferencia entre volumen total, o sea, este volumen, y este volumen tendría que ser el volumen desalojado de aceite, ¿no? Entonces, bueno, podríamos restar 0.1 al cubo menos el volumen del agua, volumen desalojado del agua, y nos sale que esto es 8.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Es una forma, ¿no? Restando este volumen menos este volumen que se ha entrado a la parte del agua. Y esto es pues el volumen que sobra y que está en la parte del aceite, ¿no? Entonces, bueno, y después de esto, podríamos calcular este volumen del aceite de otra forma más, ¿no es cierto? Multiplicando la base es 0.1 por 0.1 y por la altura. Y la altura es pues 8.5 y efectivamente sí nos va a salir lo mismo. Entonces ya conocemos los volúmenes, conocemos densidades, conocemos entonces ya empuje 1 y empuje 2. Bueno, conociendo empuje 1 y empuje 2, podemos hacer sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Entonces vamos a decir sumatoria de fuerzas verticales es igual a cero y esto va considerando positivo hacia arriba. Esto va a ser igual a ver, hacia abajo. Bueno, hacia arriba empuje 1, empuje 2 y hacia abajo negativo masa gravedad. Hasta aquí esto es igual a cero. El empuje 1 podemos conocer porque todavía son datos. Y pues
Bueno, de aquí nos estaría faltando conocer la masa del bloque. Conociendo la masa del bloque podemos determinar la densidad del bloque. Entonces aquí pausa el video. Bueno, de aquí, de esta ecuación, despejándonos la masa, nos da que es empuje 1 más empuje 2 sobre gravedad. Pues aquí empuje 1 y empuje 2 podemos conocer porque todo aquí es un dato, 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 ¿no? Entonces son números nomás, la gravedad igual es un número. Pues metemos a la calculadora y nos sale que la masa es 0,8215 kilogramos, ¿no? Ni siquiera es un kilo. Pero aquí lo que nos interesa, en la ecuación 1, miren aquí esta flechita, en la ecuación 1 dice, conociendo la masa del bloque, esto es la masa del bloque, y el volumen del bloque es pues 0,1 al cubo, ¿no? Entonces metiendo a la calculadora, conocemos la densidad del bloque. Dice que es 821,5 kilogramos metro cúbico. Entonces, pues claro, no tiene sentido nuestros cálculos, porque la densidad de este bloque es mayor a la densidad del aceite. Entonces por eso seguramente se ha ido más abajo del aceite, ¿no es cierto? Porque la densidad del bloque es mayor, pero la densidad del bloque es menor que la densidad del agua, porque la densidad del agua es 1000 y solo tenemos 800, ¿no? Entonces, como es menor, va a estar flotando en el agua, pero hundido en el aceite, ¿no? Y entonces, exactamente como nos indicaba el gráfico. Entonces, así es como podemos verificar de una manera analítica nuestros resultados. Eso sería todo por la clase de hoy, por el video, ¿no? Entonces, hasta aquí, pausa.